Ahora sí, regresamos. Adelante, Emiliano, porque vi que tenías levantado tu manito. Puedes aprovechar tu micrófono. Sí, adelante, Emiliano. Te tengo dos preguntas. Bueno, la Adelante. primera es, gracias. Suponiendo que envío una actividad por segunda vez, ¿tendría que avisarle que ya la envié o usted lo tiene al pendiente? No, de hecho yo las tengo al pendiente. Precisamente dentro del foro de novedades, cuando iniciamos el módulo, ahí les describo que en las segundas oportunidades, literalmente la plataforma se las dejo abierta a los estudiantes para que la puedan corregir de acuerdo a lo que es la parte de las áreas de oportunidad y posteriormente, después que ya termino de calificar a todos los demás compañeros que están entregando en tiempo y forma, ya vuelvo a hacer la evaluación de las segundas oportunidades para darle también la oportunidad a aquellos que están entregando ahorita de tener una segunda oportunidad en su caso, pero sí las evalúo. Ah, ok, gracias. Y la segunda, Adelante. ¿los puntos de participación en la sesión los suman después de la sesión o al final del módulo? Suman al final del módulo por sesiones. Yo debo de colocar quienes estudiantes hicieron participaciones activas con relación a los temas que estamos trabajando. Entonces, al finalizar, cuando un estudiante, por ejemplo, hizo una participación sobre los temas, sobre la temática que estamos trabajando, yo le coloco esa participación activa. Ok, gracias. De nada. Adelante, Betty. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi duda es sobre la participación en los espacios abiertos. ¿Nos cuenta también si hacemos preguntas sobre el tema o solamente si hacemos aportaciones? Vamos a hacer dos cosas y para que yo les pueda apoyar en esto, y me gustaría, o sea, pueden hacerme preguntas y también pueden aportar. No tengan miedo, o sea, realmente esto lo dejo. Pregúntenme si algo ven y que les causa ruido y a través de eso ustedes quieren también compartir algo, como por ejemplo lo que estaba compartiendo ahorita sobre las tarjetas de crédito. Y esto lo hago precisamente para que el estudiante diga, le cause un ruidito y diga, ah, yo puedo decir esto. Díganlo. La cuestión está en que se quede grabada su participación para que yo las pueda otorgar. Entonces no tengan pena. ¿Sí? Ah, muy bien, muchas gracias. De nada. Ok, continuamos entonces. Entonces, ¿cuáles son los recursos importantes para un proyecto? Todos. Recursos humanos, recursos financieros, recursos materiales y recursos tecnológicos. ¿Por qué ninguno puede tener un peso más que otro? O sea, ¿por qué a veces decimos, no puede pesar el recurso humano sobre el recurso financiero? Porque si yo no tengo recursos financieros, ¿cómo le pago el recurso humano? Ahora, si yo no tengo recursos humanos, ¿para qué necesito el recurso financiero? Ah, pero si tengo recursos materiales, ¿para qué me va a servir el recurso humano? ¿Y quién va a ser el encargado de utilizar ese recurso material? No lo tengo. Ah, ¿y el recurso tecnológico? De la misma manera. Todos estos recursos trabajan de la mano, van uno tras otro. Cada uno de esos recursos dentro de la parte de la gestión de proyectos y dentro del proceso administrativo tienen un peso y ese peso se llama punto de equilibrio. En la parte de la economía podemos definir que el punto de equilibrio es aquel punto donde la empresa se encuentra ni bien ni mal. Cuando las empresas inician por primera vez para hacer sus tipos de proyectos de inversión, por ejemplo, inician con un capital económico. Ese capital económico es el capital de inversión. Te dicen, oye, yo voy a invertir 50,000, soy el socio mayorista. Ok, va. Tu proyecto empieza con un auge. Boom, empieza la curva de tendencia, se va hacia arriba. Va a llegar una parte que el proyecto se llama fase meseta. Esa fase meseta es donde el proyecto empieza a decaer y está en una curva plana. Esa curva plana quiere decir que no tiene ni utilidades ni pérdidas. Pero ¿qué sucede a veces cuando no gestionamos correctamente el tipo de proyecto que realizamos? Y eso se los ejemplificaba en la primera semana. Hay proyectos que llegan a las ciudades donde ustedes radican, donde yo radico, por ejemplo, proyectos que no hacen un buen estudio y este estudio se llama estudio de mercado. El estudio de mercado dentro de la parte de la planificación de proyectos es un estudio que te permite verificar, analizar y poder adentrarse sobre si realmente la población objetivo
si realmente el universo de población es el acorde para mi proyecto. ¿Cómo? Utilizamos herramientas de valoración, como por ejemplo encuestas, que son aquellas encuestas que de repente a veces pasan por sus domicilios y les hacen preguntas sobre algún producto. ¿Y usted utiliza ese tipo de productos? ¿Y utiliza productos para lavarse su cabello? ¿Qué tan frecuente los utiliza? Esta parte es para determinar si el producto que la empresa va a poner en marcha se va a poder vender. Pero ¿qué sucede? Que el 97% de las empresas no hagan ese tipo de estudios. Va a impactar que, por ejemplo, yo coloco un negocio vamos a poner de ciudadera en un lugar que es de clima caluroso. Y que pensándolo, diciendo, es que viene la temporada de invierno. Sí, pero no analizaste que la temporada de invierno en las zonas del Caribe no existe temporada de invierno. La temporada de invierno son fríos, tan sencillos como los que podemos, ni siquiera que los que se comparan con la Ciudad de México, que llegan hasta grados de 0 grados o del norte del país. Aquí no, aquí vivimos en una ciudad donde todo el tiempo es caluroso. Adelante, Betty. Sí, entonces el análisis que estamos haciendo nosotros para nuestro proyecto es similar a lo que hacen las empresas. Es correcto, Betty. De hecho, el análisis que hacemos nosotros es similar al que hace cada una de las empresas. Precisamente cada empresa nace con una planificación de proyectos. La planificación de proyectos es para cualquier tipo de proyecto, ya sea social, ya sea mercantil, ya sea de inversión. Todos estos nacen con la idea de determinar qué es lo que buscan o qué es lo que esperan de su negocio, de su proyecto social, de su proyecto mercantil. Entonces, para esto nos sirve. ¿Algo más que quieras aportar, Andrea? Digo, Betty, perdón. No, simplemente me parece muy interesante el método que se sigue. Ok, gracias. Adelante, Andrea. ¿Me escucho? Sí, claro. Ok, lo que estamos haciendo nosotros durante el módulo 22 y ahora en el 23 es prácticamente gestionar un proyecto como lo harían las empresas. Entonces, yo estaba viendo para más adelante entrar a la universidad y entrar a la carrera de administración de empresas. Es más o menos esto lo que vamos a hacer, ¿no? Es como un tipo de práctica Es profesional. correcto. Es correctísimo, Andrea. De hecho, llegaste a ese punto importante. Módulo 22 está muy enfocado en la resolución de un proyecto social, o sea, solamente en cómo son las estrategias que ustedes implicarían o aplicarían para poder solucionarlo. Y módulo 23 es la estructura que debe de contener un proyecto, desde la planeación, organización, dirección y control. Si tú vas a optar por estudiar administración, vas a tener algunas materias que se llaman investigación de mercados, vas a tener una materia que se llama mercadotecnia, una materia que se llama evaluación de proyectos, análisis de proyectos, y es ahí donde ustedes, o Andrea, va a tener que utilizar todo esto que aprendió, pero ahora va a ser, esto lo va a convertir en algo que se va a llamar anteproyecto, y cuando el anteproyecto, el tutor, el asesor, el director que lo esté elaborando junto con el estudiante, le va a decir, ok, palomita, ese anteproyecto pasa a ser un proyecto. Y en ese proyecto vamos a elaborar 5 estudios. Y esos estudios se llaman estudio de mercado, estudio técnico, estudio financiero, estudio legal, estudio económico. O sea, que ahí vamos a distribuir la macro localización, la micro localización, las tendencias de curvas económicas, así como en el análisis de estados financieros, balances generales y estado de pérdidas y ganancias. Y todo esto que escuchamos ahorita simplemente es para dos cosas. Una, para determinar tres formulitas que se utilizan mucho ahí, que es la TIR, la BAN y el BPN, que es la tasa interna de retorno, el valor presente neto y el valor actual neto, para poder definir en cuántos años yo recuperaría una inversión económica. Porque sabemos que los proyectos tienen un inicio y tienen un final. Entonces, a través de eso podemos determinar si realmente la gestión de recursos fue exitosa. Y es como lo dice aquí en la presentación, el éxito de la gestión de un proyecto se apoya en el proceso de estimar correctamente los recursos de las actividades que lo componen. O sea, ¿de dónde parte realmente que nosotros gestionemos correctamente los recursos? A través de definir correctamente las actividades y las tareas. Pero si yo, estudiante, si yo, gestor de proyectos, no las hago, automáticamente no voy a poder determinar cuáles son los recursos. Si yo no focalizo bien la idea que estoy trabajando, como por ejemplo, informar a la sociedad sobre el tema. Mm,
me lo presentan, se lo presentan a su director de proyecto y decir, pero, ¿sobre qué tema? Sobre mi proyecto. ¿Pero cuál es tu proyecto? Si estamos viendo, sí, pero tiene que, tiene que estar especificado dentro de las actividades y tareas. Me asustó el ruido de fondo. Tiene que estar especificado entre las tareas para que podamos definir exactamente los recursos. Es sobre proyecto tal, ahora sí. Materiales, financieros, humanos, tecnológicos. Estos deben de ser determinados por la dirección del proyecto. ¿Y quién es la dirección del proyecto? Ustedes. Entonces, lo antes posible. Idealmente, antes de que el proyecto se ponga en marcha. Ahí está. Ahorita nosotros estamos poniendo un proyecto en marcha, estamos elaborando el anteproyecto. O sea, si lo vemos desde el punto de vista de gestión, estamos elaborando un anteproyecto. Cuando nosotros lo vamos a poner en marcha va a ser cuando ya sea aprobado, cuando ya determinemos que el proyecto es viable y es factible. Entonces, ahí podemos determinar realmente, es correcto, Andrea, es como un borrador del proyecto. Literalmente esto nos va a servir para identificar áreas de oportunidad, áreas de fortaleza, estrategias que puedan definirnos. Vamos a llegar a la semana 3 y van a poder determinar con un programa de trabajo si realmente distribuyeron correctamente sus recursos. Porque ahí van a distribuir, ahora sí, su objetivo general que establecieron a 12 meses, lo van a distribuir dentro de la fase de inicio, dentro de la fase de desarrollo y dentro de la fase de constitución que así se determina en la siguiente fase. Pero ¿cómo lo voy a distribuir? Ahí va. Yo lo voy a distribuir de acuerdo a a las necesidades de mi proyecto. Si yo considero que una de mis tareas va a requerir de más tiempo, yo le puedo colocar 3 meses a esta tarea, pero hay una que va a requerir menos tiempo, un mes, medio mes, 2 semanas, que la sumatoria total de esto me va a dar el monto del objetivo general, que va a ser 12 meses como mínimo. Entonces, ¿qué es la estimación de recursos? La estimación de recursos consiste en la planificación y garantía de la disponibilidad de los mismos para asegurar el desarrollo y éxito del proyecto. Y si se dan cuenta, es muy repetitivo esta información porque todos los autores están muy enfocados en que debemos de tener planificación y garantía de que todos los recursos estén disponibles para asegurar el éxito del proyecto. Pero, ¿qué pasaría si el proyecto no tiene los recursos suficientes? Pónganselo de esta manera. ¿Qué pasaría si ustedes hicieran un proyecto, un microproyecto de un negocio y están elaborando un proyecto de venta de empanadas? Ya tienen todo, el material, la materia prima, pero se les olvidó el elemento más importante. A lo mejor en algunos lugares, y este no me lo voy a decir porque a lo mejor suena feo, ¿no? Pero aquí en Chetumal y la región de la península de Yucatán le dicen maricona, no sé cómo en sus áreas le llamen al aplastador de tortillas. Aquí en esta área tiene este nombre, el aplastador de tortillas para hacer las empanadas. Imagínense ustedes que no la compraron o no optaron por decir, necesitaba yo 5 o 6. Se dan cuenta que al momento de la apertura solo compraron una aplastadora de tortillas y resulta que tienen una demanda insuficiente del producto. Demanda quiere decir oferta-demanda. Yo oferto producto, pero la demanda sobrepasa. Si la demanda sobrepasa la oferta, mi negocio se empieza a ir para abajo. ¿Qué va a pasar? Si el día de hoy, que fue mi apertura, yo contemplaba para venta 500 empanadas y me doy cuenta que las 500 empanadas o la masa que tengo no fue suficiente, ¿cómo le voy a decir a toda la gente que llegó a hacer cola y ya no hay producto para vender? Bueno, puede ser que a lo mejor le pueda decir una estrategia, una mentirita bonita ahí, ¿no? Decir, es que por la venta del día de hoy fue así la venta, pero mañana ya lo tendremos. Pero si el día de mañana no tienen la materia prima, ¿qué van a hacer? Entonces, el que ustedes tengan el recurso suficiente va a garantizar el éxito de su proyecto, de cualquier tipo de proyecto. Entonces, la gestión de las cantidades de recursos necesarios, así como su optimización, son dos de los factores clave para cumplir a cabalidad la entrega de un proyecto. Y dice la pregunta, ¿cómo estimar costos de un proyecto? La estimación de costos, vamos a mover esto. La estimación de los recursos está anclada a la gestión de un proyecto en el sentido más amplio, pues incluye diferentes aspectos relacionados con el proceso, tales como la proyección de la duración y coste de las actividades. ¿Cuánto tiempo va a durar? Es lo que yo les compartía. Esto yo no es porque digan, les impongo, les digo, está descrito dentro de los libros de administración. La duración y el costo de las actividades
va a impactar realmente en la viabilidad del proyecto y en el presupuesto que vamos a tener. Si yo tengo que mi proyecto va a durar un año, yo tengo que contemplar los recursos para 12 meses. Si va a durar 15 meses, pues para 15 meses. ¿Cuántos recursos le voy a asignar a cada una de mis actividades y tareas? Ah, ¿por qué necesito los recursos? Porque dice, la estructura de desglose de los recursos identificados por categorías, humanos, materiales, etcétera, la asignación de recursos para cada actividad según los perfiles y habilidades. Ah, ya ustedes se dieron cuenta, aquí está. La asignación de recursos para cada actividad según los perfiles y habilidades. Entonces, si yo asigno actividades y tareas, ya requiero de perfiles. ¿Y qué son esos perfiles? Los recursos humanos que ustedes están estableciendo. Todo esto coordinado por él o la directora de proyecto, el cual debe de asegurarse de que el mismo sea rentable y los plazos se cumplan. Veamos ahora cómo llevar a cabo la estimación de recursos. Primeramente, debemos estimar las necesidades. Según los diferentes tipos de recursos que puede requerir tu proyecto, debes de estimar las necesidades con la mayor precisión posible. Para ello, identifica los recursos ya sean internos y externos y construye una estructura jerárquica para los mismos, categoría y tipo. Este paso no es evidente teniendo en cuenta que debe realizarse antes del comienzo del proyecto, en un momento en que todavía hay incertidumbre sobre cómo se llevará a cabo. ¿Y por qué dice que hay incertidumbre? Porque precisamente ahorita nosotros tenemos la incertidumbre de cómo lo haré, qué es lo que realmente haré y con quién lo realizaré. Imagínense ustedes que contrataron a su personal, en su cronograma de trabajo ya tienen contratado a su personal de recursos humanos. Y el primer día que les designan las tareas, no llegan. ¿En qué impactaría esto? En los tiempos de realización. Entonces, ¿cómo yo puedo identificar esas áreas? Creando un plan de gestión. Dentro del marco de Project Management, que viene de un libro de Estados Unidos, que viene de proyectos gerenciales, dice, la planificación representa visualmente la organización de las necesidades de los recursos, ya sean humanos, materiales o financieros, durante un periodo de tiempo determinado. O sea, que podemos ver que dentro del proyecto de la gerencia, también el distribuir correctamente los recursos va a permitir el éxito de la gestión. Y regresando, ¿cuáles van a ser ese tipo de recursos? Veíamos que uno de los recursos importantes son materiales técnicos, humanos y financieros. Ahora bien, ¿qué es un recurso humano? Estos son quizás los recursos más importantes, pues son los que hacen el trabajo. Pero podemos ver la importancia que tienen cada uno de los recursos dentro de una organización. Consisten en individuos, grupos de personas y entidades que ayudan a llevar a cabo las actividades necesarias para el buen funcionamiento y la finalización del proyecto. Su importancia radica en ser los que poseen el conocimiento y el know-how. El know-how viene de lo que es el Project Management y que es, en inglés significa el conocer cómo. Dice, conocer habilidades como conocimientos. Entonces, si yo conozco las habilidades y los conocimientos, que es lo que les comparte la propia actividad integradora, una persona con conocimientos en comercio. Pero si yo ya conozco las habilidades y conocimientos técnicos y experiencia empresarial, ahora sí ya conozco todo el know-how, yo ya puedo determinar el perfil. Una persona con conocimientos técnicos en finanzas. Puedo definir de un técnico en finanzas o un administrador financiero. Ya sé el perfil, pongo el perfil. Pues todas estas personas van a conformar un equipo competente y multidisciplinario que cuenta con la experiencia y la calificación necesaria para ejecutar el proyecto. Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, dentro de mi recurso humano, yo coloco yo? Sí. Y la pregunta alusiva es, ¿y quién es yo? Es que soy yo. Sí, yo. Pero yo no es un perfil. Una persona con conocimientos y liderazgo en proyectos. Ahora sí, eres tú. ¿Quién eres tú? El líder del proyecto, encargado del proyecto, gerente del proyecto, director del proyecto. Ahí está. Pero es que voy a meter a mi hermano porque mi hermano es arquitecto. Ok, no me pongas el nombre de tu hermano, ponme arquitecto. En la parte de recursos humanos me interesa cómo se llama, qué es de tu persona, si es pariente, no es pariente, es amigo, vecino.
sino precisamente el perfil que está desempeñando dentro del proyecto. Recursos materiales. Estos incluyen materias primas y materiales como maquinarias, herramientas, equipos, programas informáticos e instalaciones. ¿Por qué es importante definir el material? Podemos ver en la parte de arriba, tenemos una imagen que dice tipos de recursos materiales: edificios, instalaciones, máquinas y equipos y materias primas. Cuando nosotros elaboramos el estudio financiero para aquellos que van a estudiar administración, van a ver algo que se llama esquema de balance general u estado de pérdidas y ganancias, donde nosotros determinamos ahí activos fijos, activos circulantes, pasivos fijos, pasivos circulantes. Y, por ejemplo, en los activos fijos está edificios, terrenos, mercancías, papelería y útiles, que son nombres muy generalizados para poder dictaminar cuáles son los activos que va a tener las empresas. Activos quiere decir todo lo que le pertenece a la empresa, y pasivos son todas las deudas que tiene la empresa. O sea que en pasivos van deudores, deudores diversos, acreedores diversos, bancos, clientes, todas esas partes que van a ver en su momento. Y bien, y se puede tratarse de bienes que se ponen a disposición del proyecto temporalmente. ¿Por qué temporalmente? Porque a lo mejor yo no necesite comprar las computadoras, a lo mejor yo las pueda rentar por un año, pero si para mí me sale más sencillo comprarlas, pues las puedo comprar y posteriormente pueden ser reusadas o vendidas, que pueden volverse a utilizarse más tarde. O de bienes fungibles que pueden utilizarse en una cantidad determinada y tienen un costo unitario. ¿Cómo qué? El Internet. Yo puedo hacer un contrato por un año, porque precisamente el Internet ya no lo voy a utilizar. Una vez terminado mi proyecto, o el proyecto que yo estoy haciendo de concientización, lógicamente yo pago una amortización o pago un recurso monetario por el servicio que me están prestando, y el servicio va a ser el Internet. Durante un año voy a ocupar su servicio, termina el proyecto y hago recepción del contrato. Termina el contrato y ahí ya no tengo un capital. Por ejemplo, dice, los bienes consumidos o las materias primas procesadas no estarán disponibles para nuevos usos. La inversión en estos recursos deben determinarse en términos de presupuesto, tiempo y calidad deseada. Ahora, los recursos financieros. Los recursos financieros corresponden al presupuesto del proyecto. Cada proyecto tiene un costo y por lo tanto requiere de financiación. Estos se utilizan para financiar la remuneración de los recursos humanos, la compra o alquiler de los recursos materiales, otros costos como gastos, viajes, por ejemplo, y los recursos tecnológicos. O sea que, como podemos ver, que es lo que les compartía, los recursos financieros es la suma de cada uno de los recursos que trabajamos en la fase de organización. Los recursos tecnológicos, estos corresponden a las tecnologías que se emplean para el diseño de proyectos. Precisamente, dice, estos recursos no son inagotables, sino, sino que tienen como límite el plazo de entrega del proyecto. De ahí la importancia de saber manejarlos para alcanzar sus objetivos. Quiere decir que ahí va a haber recursos tecnológicos que vamos a utilizar por una cantidad de tiempo determinada, y que en su momento también nosotros debemos determinar cuáles pueden ser, que a su vez también el recurso tecnológico, como les compartía, podemos y debemos solamente colocar la tecnología que vamos a utilizar y no lo que se va a hacer con la tecnología, porque esto impacta en la parte de reflexión del tema de organización. Método de la ruta crítica. Eso literalmente no lo trabajamos, pero viene dentro del contenido de la unidad. Se les voy a explicar. El método de la ruta crítica es una técnica que te permite identificar las tareas necesarias para finalizar un proyecto y determinar cierta flexibilidad en el cronograma, que es lo que les compartía. Diagrama de flujo está o tiene una correlación muy directa con la tabla de recursos. Ahora, el método de la ruta crítica nos sirve para determinar la flexibilidad en el cronograma de trabajo. Chispas, ¿y cómo yo puedo determinar esto? Porque a lo mejor yo no identifiqué correctamente las actividades y las tareas. Me voy a dar cuenta en el cronograma de trabajo que me faltó identificar una tarea de acuerdo a un objetivo que no puse. Ah, entonces el método de la ruta crítica me va a identificar todos esos caminos para determinar cuáles son las tareas necesarias para poder llegar al éxito del proyecto.
Entonces, una ruta crítica es en la gestión de proyectos, es la secuencia más larga de actividades que debe finalizarse a tiempo para completar todo el proyecto. Vamos a ver un ejemplo. Esto que ven en pantalla, que son bolitas, esas son su simbología del método de la ruta crítica. Si se dan cuenta, utiliza métodos similares a lo que es el diagrama de flujo, como el romboide, pero aquí el romboide no es una toma de decisiones, sino es un flujo de información, como los óvalos que nos van a indicar también las tareas que estamos realizando. Pueden ver dos caminos. Dice aquí el camino de tarea de 11 meses y una línea de información o de flujo de trabajo de 10 meses. O sea que la línea de trabajo de 11 meses va a ser mi ruta crítica. Esa es la línea más larga para poder llegar. ¿Por qué no puedo optar por la de 10 meses? Porque ahí fue en la del cronograma de trabajo donde yo no identifiqué esa tarea extra que necesitaba. Entonces, si yo contemplé 10 meses, aquí la ruta crítica me va a decir que no la pude hacer en 10 meses y voy a tener que ampliar mi cronograma de trabajo para poder tenerlo a una temporalidad mucho mayor. Y que tenemos rutas críticas que se calculan con holguras. Esto quiere decir que son calculadas basadas en estadísticos. ¿Cómo yo puedo determinar esta holgura? Hay algo que en la estadística y en la probabilidad se le llama sesgo de información, que la utilizamos dentro de lo que es la parte de la ruta crítica. Tenemos un más menos 5 de error de sesgo de información. Quiere decir que yo puedo tener más menos 5 meses o días o semanas, de acuerdo a lo que estamos trabajando, de sesgo de información. Puedo ampliarlo 5 semanas más o puedo quitarle 5 semanas. Y eso se va a contemplar dentro de un estadístico o una holgura que entró dentro de la parte del proyecto. Uso de la ruta crítica. ¿Cómo utilizar el método de la ruta crítica en la gestión de proyectos? Literalmente lo que vemos aquí es un diagrama de pastel. El método de la ruta crítica, una vez que nosotros tengamos identificado, la vamos a establecer en un diagrama de pastel. El diagrama de pastel nos va a servir simplemente para que los niveles gerenciales puedan comprender de mejor forma la información. ¿Y esto por qué se los expongo de esta manera? Recordemos que cuando nosotros hacemos la distribución de perfiles, vamos a encontrar a personas que no conocen de la información. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, pongo mi método de la ruta crítica y... Sí, Karime, no te preocupes, entiendo. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, expongo ese método de la ruta crítica a todas las sociedades? Les digo, no, es que el camino largo, y fíjense que de acuerdo a la tarea A más la tarea B, está indicando que en el cronograma de trabajo no me dio con la cantidad de meses que necesitaba porque no hubo una holgura en los límites macro y micro de mi proyecto. Entonces, oye, ¿pero qué me estás hablando? Ah, ok. Lo que pasa es que yo contraté a una persona especialista en hacer métodos de la ruta crítica, o sea, aquí en un asesor financiero. Ah, pero el asesor financiero va a optar por utilizar un esquema muy básico para poder explicar esta información, como mi diagrama de pastel. Ahora sí, 97% de la información establecida en la ruta crítica me indica, ya puedo entenderte. Estamos hablando en porcentajes y esto va a permitir obtener información de manera más sencilla. Adelante, Betty. ¿Esto de la ruta crítica lo vamos a necesitar para nuestro proyecto? No, Betty, de hecho no. O sea, esto se los explico porque viene en el contenido del tema, de lo que es la semana. Viene como parte de lo que es la importancia de la etapa de organización. Lo que sucede es que en la etapa de organización hay 3 métodos diferentes, que también viene uno que no adentré mucho, que es el método PERT. El método PERT es un método más complejo que se indica de que existen diferentes elementos que puedes encontrar como lo que son futuros hipotéticos y millones de caminos para llegar al éxito del proyecto. Entonces, los dos métodos que más se utilizan en lo que es la parte de un proyecto es el método PERT y lo que es el flujo o flujograma. Entonces, estos métodos son para la organización, ¿verdad? Es correcto, este método simplemente es como tema de organización para que ustedes lo conozcan. Porque si en su momento, como me compartías que vas a estudiar administración, ahí sí vas a utilizar el método de la ruta crítica cuando te hagan hacer la holgura para tu cronograma de trabajo. O sea, ahí sí vas a utilizar tus formulitas para poder hacer una holgura que te va a indicar
cuánto tiempo exactamente te va a tomar tu camino más largo. Ah, muy bien, muchas gracias. De nada. Y bien, se nos acabó el tiempo de la sesión. Por favor, les pido si me pueden colocar el nombre de las personitas que hicieron la participación activa para que se les coloque. Nos estaríamos viendo el día, el día martes, el día lunes a más tardar. Les mando un mensajito a todos los estudiantes en la plataforma para indicarles si hago la sesión el martes o hago la sesión el jueves y viernes seguido, para que conozcan la información de la semana 3, por favor. Y de todas maneras, si tienen alguna duda, yo el día miércoles, a pesar de ser mi inhábil, se los comparto y esto es extra mío. Yo puedo hacer la sesión para los estudiantes sin ningún problema, pero vamos a verlo de hecho con las preguntas que les voy a hacer en la plataforma y ya lo verificamos. Y si no, pues lo hacemos jueves y viernes, que sea consecutivo tocando los temas para que ustedes lo puedan visualizar. Si lo puedo hacer antes, mucho mejor, para que así tengan las herramientas para que puedan trabajar en la semana con su fase. Que tengan una excelente noche y un excelente fin de semana. Descansen y cuídense muchísimo. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, bonita noche.